El 22 de junio de 1994, amaneció nublado en San Miguel Yucuiti, un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Oaxaca. La neblina cubría los cerros como un manto gris que presagiaba la tormenta de la tarde. A las 6 de la mañana, 18 personas subieron a un autobús escolar amarillo y azul, con destino a lo que debía ser una excursión educativa de un día. Ninguna de ellas regresaría jamás. Entre los pasajeros viajaban 13 estudiantes de la escuela primaria rural Benito Juárez, niños zapotecos y mixtecos de entre 7 y 12 años. Los acompañaba su maestro, Tomás Cuevas Hernández, un joven de 26 años oriundo de la ciudad de Oaxaca que había llegado al pueblo apenas 2 años antes como parte del programa de servicio social educativo. Tomás se había ganado el cariño de la comunidad por su dedicación y por aprender las lenguas locales para comunicarse mejor con sus alumnos. También subió al autobús Esperanza Martínez, una auxiliar indígena de 22 años que había comenzado a trabajar en la escuela apenas 3 meses atrás. Era una mujer silenciosa, de pocas palabras, que había llegado desde una comunidad aún más remota en busca de oportunidades. 2 padres de familia se sumaron como acompañantes. Aurelio Flores, campesino de 43 años, padre de 2 de los niños, y Carmen Velasco, madre soltera de 28 años cuyo hijo menor, Esteban, era uno de los estudiantes más aplicados del grupo. El conductor era un hombre que nadie había visto antes. Se presentó como Rodolfo Sánchez y explicó que sustituía al chofer habitual, quien había enfermado la noche anterior. Llevaba una gorra calada y apenas cruzó algunas palabras con los adultos. Su autobús tenía placas del estado de Puebla, lo que algunos padres encontraron extraño, pero la urgencia de no cancelar la excursión les hizo pasar por alto ese detalle. La salida había sido organizada por una organización no gubernamental llamada Luz de Aprendizaje AC, que trabajaba con comunidades rurales para implementar programas educativos federales. Según los documentos oficiales, los niños visitarían un museo comunitario en Guadalupe Ramírez, a 3 horas por carretera serpenteante de montaña. Era la primera excursión escolar que se organizaba en años en San Miguel Yucuiti. Mientras las familias se despedían en la plaza del pueblo, pocos notaron cuando doña Celestina Morales, una anciana que solía barrer la calle desde muy temprano, vio pasar el autobús por la entrada del pueblo. Años después recordaría con precisión aquel momento. El vehículo no tomó la carretera principal hacia Guadalupe Ramírez, sino que giró hacia el camino de terracería que llevaba a las rancherías más alejadas de la sierra. Vi cuando el camión agarró para el rumbo equivocado, diría doña Celestina décadas más tarde. Quise gritarles, pero ya iban muy lejos. Pensé que el chofer conocía otro camino. Las horas pasaron con una lentitud angustiante. Al mediodía, cuando el autobús debía haber llegado a su destino, no había llamadas telefónicas a la escuela. En esos años, los teléfonos celulares eran un lujo inalcanzable para las comunidades rurales, y la comunicación dependía de los pocos teléfonos fijos disponibles. A las 4 de la tarde, cuando el grupo debía haber regresado, los primeros padres comenzaron a congregarse en la plaza. La directora de la escuela, María Elena Jiménez, intentó comunicarse con las autoridades del museo en Guadalupe Ramírez, pero la respuesta fue desconcertante. Nunca habían recibido a ningún grupo escolar ese día. Al caer la noche, más de 50 personas del pueblo emprendieron una caminata desesperada por las carreteras conocidas, gritando los nombres de los niños, esperando escuchar sus voces entre el eco de las montañas. Algunos llevaban lámparas de petróleo, otros antorchas improvisadas. El viento llevaba sus llamados a través de los barrancos, pero solo regresaba el silencio. La policía municipal de Ixtlán llegó pasadas las 10 de la noche, cuando ya había comenzado a llover. El comandante, un hombre de mediana edad llamado Efraín Guzmán, tomó las declaraciones básicas y prometió organizar una búsqueda más amplia al día siguiente. Sin embargo, durante la madrugada se desató una tormenta torrencial que arrasó con varios tramos del camino serrano y convirtió los senderos en lodazales intransitables. Cuando amaneció el 23 de junio, la búsqueda oficial había sido suspendida por condiciones climáticas adversas. Los padres de familia continuaron por su cuenta, organizándose en grupos para revisar cada barranco, cada río crecido, cada desvío posible.
No encontraron rastro del autobús, ni marcas de llantas, ni vidrios rotos, ni piezas de metal. Era como si 18 personas hubieran desaparecido del mundo. La investigación inicial reveló inconsistencias perturbadoras. El supuesto conductor, Rodolfo Sánchez, no aparecía en ningún registro oficial de transportistas. Su licencia era falsa, y las placas del autobús correspondían a un vehículo que había sido dado de baja años atrás. La organización Luz de Aprendizaje AC, que había gestionado la excursión, tenía una dirección fiscal que resultó ser un lote baldío en la periferia de Oaxaca de Juárez. Más inquietante aún era la discrepancia en los documentos oficiales. Los formularios firmados por la Secretaría de Educación Pública mostraban dos destinos diferentes. Uno indicaba el Cerro del Jaguar como punto de visita, mientras otro mencionaba el Rancho El Venado. Ambos documentos llevaban sellos auténticos y firmas aparentemente válidas, pero ningún funcionario admitió conocimiento sobre la autorización de la excursión. En los meses siguientes, la organización Luz de Aprendizaje AC desapareció por completo. Su oficina fue abandonada sin previo aviso, y los números telefónicos quedaron fuera de servicio. Los pocos empleados que pudieron ser localizados aseguraron haber dejado de trabajar ahí semanas antes de la excursión, sin conocer los detalles del programa educativo rural. Entre 1995 y 2005, llegaron a San Miguel Yucujiti una serie de pistas desconcertantes. Cartas anónimas aseguraban haber visto a los niños en diferentes lugares: un mercado en Tuxtepec, una estación de autobuses en Veracruz, incluso un orfanato en la Ciudad de México. Llamadas telefónicas nocturnas susurraban nombres y ubicaciones que invariablemente resultaban ser callejones sin salida. La más perturbadora de estas pistas llegó en forma de un dibujo infantil encontrado en una caja de cartón abandonada en el atrio de la iglesia del pueblo. El dibujo mostraba un autobús rodeado de montañas y figuras humanas con los brazos extendidos. En la parte inferior, con letra temblorosa, alguien había escrito: "Ayúdanos a regresar a casa". En 2006, un hombre que se identificó como trabajador temporal de ranchos ganaderos se presentó en la presidencia municipal, afirmando haber encontrado un cuaderno escolar con varios nombres tachados cerca de una propiedad abandonada en la sierra. El cuaderno estaba empapado por las lluvias y la mayoría de las páginas eran ilegibles, pero algunas contenían ejercicios de matemáticas y dibujos que los padres reconocieron como característicos de sus hijos. Las autoridades estatales archivaron el caso por falta de pruebas contundentes y imposibilidad de establecer una línea de investigación viable. Para entonces, muchas de las familias afectadas habían emigrado a Estados Unidos o a las ciudades en busca de trabajo, llevando consigo el dolor de la incertidumbre, pero algunas madres y padres permanecieron en San Miguel Yucujiti, mantuviendo viva la memoria de los desaparecidos. En 2008 fundaron el colectivo Montaña de Voces, que organizaba caminatas conmemorativas cada 23 de junio y protestas silenciosas frente al Palacio Municipal. Guardaban como reliquias los objetos personales de sus hijos: zapatillas desgastadas, dibujos pegados en las paredes, cartas de amor nunca enviadas. Carmen Velasco, la madre de Esteban, se convirtió en la voz más persistente del grupo. "No podemos enterrar a nuestros hijos sin tener sus cuerpos", repetía en cada entrevista que lograba conseguir con medios locales. "No podemos hacer el duelo sin saber qué pasó con ellos". Durante 13 años, el caso de los 18 desaparecidos de San Miguel Yucujiti permaneció en el olvido oficial. Los expedientes se llenaron de polvo en los archivos de la Procuraduría Estatal, y las nuevas generaciones de funcionarios desconocían incluso la existencia del caso. Todo cambió el 14 de septiembre de 2021. Una empresa minera canadiense llamada Sierra Gold Inc. había obtenido concesiones para explorar depósitos minerales en la región entre Yucujiti y Guadalupe Ramírez. Como parte de los trabajos preparatorios para abrir caminos de acceso, una retroexcavadora comenzó a nivelar un terreno aparentemente baldío en una hondonada rodeada de encinos y madroños. El operador de la máquina, un hombre de origen mixteco llamado Fidencio Ramírez, sintió que la cuchilla golpeaba algo sólido. Al principio pensó que se trataba de una roca, pero cuando removió la tierra compactada,
Emergió una superficie metálica oxidada con franjas amarillas y azules. Paré la máquina y me bajé a ver qué era. Recordaría Fidencio más tarde. Cuando limpié la tierra con las manos, vi que era un camión. Un camión de niños enterrado ahí quién sabe desde cuándo. La noticia se extendió por la región como fuego en época seca. En cuestión de horas, decenas de personas de San Miguel Yucujiti habían llegado al sitio, entre ellas varios integrantes del colectivo Montaña de Voces. Carmen Velasco fue una de las primeras en llegar, y al ver los restos del autobús escolar se desplomó entre sollozos. Es él. Es el camión de mi niño. Las autoridades acordonaron el área y llamaron a especialistas en antropología forense de la Ciudad de México. El proceso de excavación duró 3 semanas, durante las cuales se recuperaron no solo los restos del vehículo, sino también restos óseos humanos, mochilas escolares deterioradas por la humedad, cuadernos empapados con frases infantiles aún legibles, y una caja metálica que había permanecido sellada durante 27 años. El autobús estaba sepultado a 3 metros de profundidad, con evidencias claras de que había sido enterrado intencionalmente. Su chasis estaba deformado, las ventanillas rotas desde adentro, y en el interior se encontraron los restos de al menos 11 personas. Los cuerpos estaban dispuestos de manera que sugería pánico. Algunos cerca de las ventanas traseras, otros amontonados junto a la puerta de emergencia. Entre los objetos personales recuperados destacaban una mochila de tela con bordados zapotecos que contenía un cuaderno de matemáticas con el nombre Esteban Velasco escrito en la portada y un rosario de cuentas azules, que Carmen reconoció inmediatamente como el que había puesto en el cuello de su hijo la mañana de la excursión. Pero el hallazgo más revelador estaba en la caja metálica encontrada en la parte frontal del autobús. En su interior, protegidos de la humedad por un plástico grueso, se encontraron documentos que arrojarían nueva luz sobre las circunstancias de la desaparición. El primer documento era un mapa de la región con una ruta marcada en tinta roja que llevaba directamente al rancho El Venado, ubicado a 15 kilómetros del sitio donde fue encontrado el autobús. La ruta evitaba las carreteras principales y utilizaba caminos de terracería que no aparecían en los mapas oficiales. El segundo era una factura de servicios de transporte fechada el 20 de junio de 1994, a nombre de una empresa llamada Servicios Integrales del Sureste S.A., DCV, por la cantidad de 8,000 pesos. La factura especificaba traslado de menores para programa especial y estaba firmada por alguien con las iniciales RS. El tercer documento era una lista mecanografiada que contenía 18 entradas con iniciales, edades y números de código. Cada entrada incluía observaciones como apto, especial o rechazado, junto a la entrada que correspondía a las iniciales TC. De 26 años, había una anotación a mano que decía problemático, eliminar. El cuarto hallazgo era un dibujo infantil en papel de cuaderno que mostraba un grupo de niños formados frente a una construcción rústica. En la parte superior, con letra de molde cuidadosa, alguien había escrito: "Nos dijeron que sería divertido, pero queremos ir a casa". El dibujo incluía un letrero parcialmente visible que decía Rancho El Fi. Las imágenes del autobús enterrado y los objetos encontrados se volvieron virales en redes sociales, generando una ola de indignación nacional. El caso de los 18 desaparecidos de San Miguel Yucuytí se convirtió en símbolo de la impunidad y el olvido que habían caracterizado el tratamiento oficial de las desapariciones durante décadas. La presión mediática y social obligó a las autoridades federales a reabrir el expediente. Se creó una unidad especial de casos históricos de infancia desaparecida, encabezada por la fiscal especializada Marta Elena Suárez, quien se comprometió públicamente a llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad y la justicia. Los primeros testimonios recopilados por la nueva investigación resultaron reveladores. Un hombre identificado como Crescencio Morales, quien había trabajado como peón en diversos ranchos de la región durante los años 90, se presentó voluntariamente ante las autoridades para declarar que había visto llegar al autobús escolar al rancho El Venado la tarde del 22 de junio de 1994. "Vi cuando llegó el camión amarillo con los niños", declaró Crescencio.
Los bajaron a todos y los metieron a una casa grande que había ahí. Yo estaba arreglando una cerca como a 200 metros, pero alcancé a ver todo. Después nunca volví a ver a los chamaquitos, pero el camión estuvo ahí varios días. Un segundo testimonio llegó de Jacinto Flores, exfuncionario municipal de Ixtlán que había sido cesado de su cargo en 1995 por supuestas irregularidades administrativas. Flores reveló que el rancho El Venado había sido utilizado como punto de paso para menores en situación irregular, y que él había sido obligado a falsificar documentos para encubrir las actividades que ahí se realizaban. Me dijeron que era para ayudar a niños de la calle, que los iban a llevar con familias adoptivas en otros estados, explicó Flores en su declaración ministerial. Pero después me di cuenta de que las familias adoptivas no existían, y que los niños simplemente desaparecían. El testimonio más escalofriante llegó de Eulalia Santiago, una mujer que había vivido en una ranchería cercana al rancho El Venado durante los años 90. Eulalia recordaba haber escuchado gritos de niños durante varias noches consecutivas a finales de junio de 1994. Una noche se oían muchas voces de chamaquitos llorando y gritando. Narró Eulalia. Mi marido quiso ir a ver qué pasaba, pero unos hombres armados nos dijeron que no nos metiéramos, que era asunto del gobierno. Después ya no se oyó nada. La investigación documental reveló conexiones perturbadoras. El rancho El Venado había sido propiedad de Macedonio Castillo, un exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional que había ocupado diversos cargos públicos durante las décadas de los 80 y 90. En 1993, Castillo había transferido la propiedad a una fundación llamada Esperanza para la Infancia AC, que supuestamente trabajaba con menores en situación vulnerable. Los registros bancarios de la fundación mostraban depósitos regulares provenientes de empresas pantalla registradas en Canadá y Suiza, por cantidades que oscilaban entre los $50,000 y los $200,000. Estos depósitos coincidían temporalmente con reportes de desapariciones de menores en diversas comunidades rurales de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. La organización Luz de Aprendizaje AC, que había gestionado la excursión fatal, resultó ser una filial de la misma red de fundaciones fantasma. Sus cuentas bancarias habían recibido transferencias de las mismas empresas pantalla internacionales, y varios de sus supuestos empleados tenían antecedentes por delitos relacionados con trata de personas. Los investigadores establecieron vínculos con al menos otras 2 desapariciones masivas de menores ocurridas en condiciones similares. Un grupo de 16 niños de una escuela rural de Chiapas, que desapareció en octubre de 1990, y 3 durante una supuesta excursión educativa, y 14 menores de un albergue infantil de Veracruz, que fueron trasladados por una organización civil en abril de 1995, y nunca llegaron a su destino. La hipótesis que emergió de la investigación era escalofriante. Los niños de San Miguel Yucujiti habían sido víctimas de una red de tráfico de menores que operaba bajo la fachada de programas educativos y de asistencia social. El plan consistía en trasladar a los niños al rancho El Venado como punto de concentración antes de distribuirlos a diversos destinos para explotación laboral, sexual o adopciones ilegales. Sin embargo, algo había salido terriblemente mal. Una página encontrada en uno de los cuadernos escolares contenía una frase escrita con letra temblorosa. La maestra Esperanza discutió con los hombres, y después ya no la vimos más. Esto sugería que la auxiliar indígena había intentado resistirse cuando se dio cuenta de las verdaderas intenciones de los captores. Es probable que el maestro Tomás Cuevas también hubiera opuesto resistencia, lo que explicaría la anotación, problemático, eliminar junto a sus iniciales en la lista encontrada. Los 2 padres acompañantes habrían sido testigos incómodos que debían ser silenciados. La decisión de enterrar el autobús con los cuerpos sugería que los responsables habían optado por eliminar toda evidencia del crimen ante la imposibilidad de completar su plan original. La tormenta de esa noche había proporcionado la cobertura perfecta para el enterramiento clandestino. Entre los objetos recuperados del autobús se encontró una pulsera de hilo rojo con las iniciales EB, grabadas en una placa de metal, que Carmen Velasco reconoció como la que había tejido para su hijo Esteban.
También se recuperó un cassette deteriorado que contenía grabaciones de voces infantiles cantando canciones escolares, probablemente realizadas por el maestro Tomás como parte de un proyecto educativo. La foto más impactante fue encontrada en una cartuchera de plástico que había logrado proteger su contenido de la humedad. La imagen, tomada con una cámara instantánea, mostraba a 13 niños formados en 2 filas frente a una construcción rústica de adobe. Detrás de ellos se alcanzaba a leer un letrero deteriorado que decía Rancho El B. Las caras de los niños mostraban confusión y miedo, muy diferentes de las sonrisas típicas de una excursión escolar. El proceso de identificación de los restos óseos se extendió durante meses. Los antropólogos forenses lograron identificar positivamente 11 de los 18 cuerpos mediante comparación con registros dentales y análisis de ADN. Los restos correspondían a 9 de los 13 estudiantes, incluyendo a Esteban Velasco, al maestro Tomás Cuevas y a la auxiliar Esperanza Martínez. Los cuerpos de 7 personas, incluyendo 4 de los niños, nunca fueron encontrados. Los investigadores especularon que podrían haber sido trasladados a otro sitio antes de que se tomara la decisión de enterrar el autobús, o que sus restos hubieran sido dispersados de alguna otra manera. El 22 de junio de 2022, exactamente 28 años después de la desaparición, las familias recibieron las urnas con los restos identificados en una ceremonia privada celebrada en San Miguel Yucuhiti. La prensa fue excluida por petición expresa de los familiares, quienes quisieron realizar el ritual de despedida según sus tradiciones zapotecas y mixtecas. Carmen Velasco cargó la urna de su hijo Esteban mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo donde había nacido. «Te encontré, mijo», susurró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Me juraron que te habías ido para siempre, pero te encontré». La investigación criminal, sin embargo, enfrentó obstáculos insalvables. Macedonio Castillo, el exdiputado propietario del rancho, había fallecido en 2012 sin que ninguna autoridad lo hubiera investigado por su posible participación en los hechos. La mayoría de los funcionarios públicos que habían ocupado cargos relevantes durante los años 90 también habían muerto o desaparecido. Las empresas pantalla que financiaron la red criminal se habían disuelto décadas atrás, y sus cuentas bancarias fueron cerradas sin dejar rastro de los responsables. Los pocos testigos vivos que se animaron a declarar proporcionaron información valiosa para entender los hechos, pero insuficiente para presentar acusaciones penales con posibilidades de éxito. En marzo de 2023, la Unidad Especial cerró oficialmente la investigación sin presentar acusaciones formales contra persona alguna. En su informe final, reconoció que los 18 desaparecidos de San Miguel Yucuhiti habían sido víctimas de una red criminal de trata de personas que operó con impunidad durante años, pero concluyó que el paso del tiempo y la muerte de los principales sospechosos hacen imposible el ejercicio efectivo de la acción penal. El sitio donde fue encontrado el autobús fue declarado zona de memoria histórica. Las familias construyeron una estela de piedra volcánica con los nombres de los 18 desaparecidos, rodeada de 18 árboles de encino plantados en círculo. Cada 23 de junio, el colectivo Montaña de Voces organiza una ceremonia de remembranza donde se leen los nombres y se encienden velas que arden hasta el amanecer. El rancho El Venado fue vendido a una empresa minera transnacional que demolió todas las construcciones existentes para instalar equipos de exploración. Ninguna autoridad realizó excavaciones arqueológicas o forenses en el sitio antes de autorizar los trabajos, a pesar de las solicitudes de las familias y organizaciones de derechos humanos. Pero el caso de los 18 de San Miguel Yucuhiti trascendió las limitaciones de la justicia formal. Su historia se convirtió en símbolo de miles de desapariciones similares ocurridas durante décadas en comunidades rurales e indígenas de México, donde la pobreza, el aislamiento y la discriminación facilitaron la operación de redes criminales que actuaron con total impunidad. La investigación también reveló patrones que se repitieron en otros casos. Organizaciones civiles fantasma utilizadas como fachada, programas gubernamentales manipulados para facilitar el acceso a víctimas vulnerables y la participación de funcionarios públicos que proporcionaron cobertura institucional a cambio de beneficios económicos. Carmen Velasco,
ahora de 56 años, continúa viviendo en San Miguel Yucujiti. Mantiene intacto el cuarto que compartían sus dos hijos, con los dibujos de Esteban aún pegados en las paredes y su uniforme escolar colgado en el ropero. No puedo moverme de aquí, explica. Este es el lugar donde mi niño nació, donde jugó, donde fue feliz. Aquí es donde su espíritu puede encontrarme. Los otros padres y madres sobrevivientes han seguido caminos diferentes. Algunos emigraron definitivamente a Estados Unidos, llevando consigo las urnas de sus hijos para enterrarlos en tierras extrañas. Otros permanecieron en la región, pero cambiaron de comunidad para escapar de los recuerdos dolorosos. Unos pocos más continúan la búsqueda de los 7 desaparecidos que nunca fueron encontrados, visitando morgues y hospitales psiquiátricos en la esperanza de hallar a sus hijos aún con vida. El colectivo Montaña de Voces se ha expandido para incluir a familias de otros casos de desaparición en la región. Su trabajo ha contribuido a la localización de fosas clandestinas y a la identificación de otras redes criminales, pero también ha generado nuevas amenazas contra sus integrantes. 3 de sus fundadores han recibido intimidaciones anónimas y han tenido que abandonar temporalmente sus comunidades. La historia de los 18 desaparecidos también ha inspirado cambios legislativos y de política pública. La Ley General de Desaparición Forzada, aprobada en 2017, incluye protocolos específicos para la búsqueda de menores desaparecidos y establece la obligación de las autoridades de mantener abiertas las investigaciones hasta localizar a todas las víctimas. Sin embargo, las limitaciones estructurales persisten. México registra más de 100,000 personas desaparecidas, incluyendo miles de menores, y las autoridades carecen de recursos y capacidades suficientes para investigar efectivamente todos los casos. La impunidad sigue siendo la norma. Menos del 5% de las desapariciones son esclarecidas y sancionadas penalmente. En San Miguel Yucujiti, la escuela primaria Benito Juárez cerró sus puertas en 2008 por falta de estudiantes. El edificio permanece abandonado, con los pupitres cubiertos de polvo y los pizarrones donde el maestro Tomás escribía las lecciones para sus alumnos zapotecos y mixtecos. Los niños de la comunidad ahora deben caminar 2 horas diarias para asistir a la escuela de Guadalupe Ramírez, el destino que nunca alcanzaron sus predecesores. La sala de clases donde estudiaban los 13 desaparecidos se mantiene intacta, como un museo involuntario del horror. En las paredes aún cuelgan algunos de sus dibujos y trabajos escolares, protegidos por láminas de plástico que los padres colocaron para preservarlos de la humedad. Un mapamundi desplegable muestra los países que los niños soñaban conocer algún día. En el escritorio del maestro Tomás permanece abierto el libro de lectura que utilizaba para enseñar español a sus alumnos indígenas. La página marcada contiene un cuento sobre un niño que se pierde en el bosque y encuentra el camino de regreso siguiendo las estrellas. La ironía de esa lección inconclusa no escapa a quienes visitan el lugar. Cada año, el 23 de junio, decenas de personas llegan a San Miguel Yucujiti para participar en la ceremonia de remembranza. Vienen desde la Ciudad de México, desde otros estados e incluso desde el extranjero. Son periodistas, activistas, estudiantes, otros familiares de desaparecidos y ciudadanos comunes conmovidos por la historia de los 18. La ceremonia comienza al amanecer con una ofrenda tradicional zapoteca en la estela de memoria. Las mujeres mayores de la comunidad preparan chocolate caliente y pan dulce, los alimentos favoritos de los niños desaparecidos. Los nombres son leídos uno por uno mientras se encienden velas que representan las vidas truncadas. Al mediodía, los asistentes caminan en silencio hasta el sitio donde fue encontrado el autobús. El lugar está marcado por una cruz de madera y rodeado por las flores silvestres que crecen sobre la tierra removida. Ahí, Carmen Velasco suele tomar la palabra para recordar que la justicia formal nunca llegó, pero que la memoria de sus hijos permanece viva. No pudieron borrarlos, dice Carmen cada año con la voz quebrada pero firme. Quisieron que desaparecieran para siempre, que nadie supiera sus nombres, que nadie recordara sus caras. Pero aquí estamos, diciéndole al mundo que existieron, que fueron amados, que merecían crecer y ser felices. La tarde concluye con música tradicional, interpretada por jóvenes de la comunidad, que no llegaron a conocer a los desaparecidos,
pero han aprendido sus historias. Cantan en zapoteco y en español, mezclan instrumentos prehispánicos con guitarras modernas, crean una banda sonora contemporánea para un dolor ancestral. Cuando el sol se oculta detrás de las montañas de Oaxaca, las velas continúan ardiendo en la estela de memoria. Su luz temblorosa se refleja en los rostros de quienes permanecen hasta altas horas, como si quisieran acompañar a los 18 en su eterna vigilia. Carmen Velasco ha desarrollado una rutina que le ayuda a sobrellevar el dolor. Cada mañana visita la tumba donde finalmente pudo enterrar los restos de Esteban, en el Panteón Comunitario de San Miguel Yucujiti. Le cuenta sobre los acontecimientos del día, le lee noticias del periódico, le lleva flores silvestres recolectadas en los cerros donde solían caminar juntos. Platico con él como si fuera a regresar de la escuela, explica Carmen. Le pregunto cómo le fue en clases, si hizo la tarea, si se portó bien con el maestro Tomás. Sé que suena raro, pero es la única manera que tengo de mantenerlo vivo en mi corazón. Los niños y niñas de las comunidades vecinas han crecido conociendo la historia de los 18 desaparecidos. Sus padres les han contado sobre Esteban, sobre el maestro Tomás, sobre los compañeros que nunca regresaron de la excursión. Esta transmisión oral ha convertido el caso en parte de la memoria colectiva regional, asegurando que las víctimas no sean olvidadas por las nuevas generaciones. Sin embargo, esta memoria también carga con un peso emocional significativo. Los niños actuales de San Miguel Yucujiti han desarrollado miedos específicos relacionados con el transporte escolar y las actividades fuera de su comunidad. Algunos han requerido apoyo psicológico para procesar ansiedades que no corresponden a su experiencia directa, pero que han heredado del trauma comunitario. La escuela primaria que eventualmente reemplazó a la clausurada Benito Juárez lleva el nombre de 18 Corazones, en honor a las víctimas. En su patio central se ha instalado un mural colectivo, donde cada alumno ha pintado una estrella con el nombre de uno de los desaparecidos. La directora actual, una mujer joven originaria de la capital oaxaqueña, ha implementado un programa educativo que incluye la enseñanza de los derechos de la infancia y la prevención de la violencia. Queremos que nuestros niños conozcan su historia, pero también que sepan protegerse, explica la directora. No podemos educar en el miedo, pero tampoco podemos ignorar las lecciones que nos dejó esta tragedia. Sin embargo, la ausencia de justicia penal sigue siendo una herida abierta. La imposibilidad de sancionar a los responsables genera una sensación de incompletitud que ninguna reparación simbólica puede subsanar completamente. Los familiares han expresado repetidamente que, aunque valoran los reconocimientos y las medidas de memoria, su principal demanda sigue siendo la identificación y castigo de los culpables. La realidad es que el paso del tiempo ha vuelto prácticamente imposible el ejercicio efectivo de la acción penal. Los principales sospechosos han muerto, las evidencias se han degradado, los testigos han desaparecido o han perdido credibilidad. El caso de los 18 de San Miguel Yucujiti se suma así a miles de crímenes de lesa humanidad que permanecerán impunes en México. Esta impunidad no es solo una injusticia individual para las familias afectadas, sino una amenaza para el conjunto de la sociedad. Envía el mensaje de que los crímenes contra las poblaciones más vulnerables pueden cometerse sin consecuencias, incentivando la repetición de patrones de victimización. La falta de castigo a los responsables perpetúa ciclos de violencia que afectan a nuevas generaciones. En las montañas de Oaxaca, donde el viento arrastra entre los pinos las voces de quienes ya no están, Carmen Velasco regresa cada atardecer a la estela de memoria. Esta vez lleva en sus manos algo que encontró esa mañana entre las pertenencias de Esteban. Un cuaderno viejo con una página que nunca había visto. Con letra infantil, su hijo había escrito una carta que nunca pudo entregar. Maestra, cuando sea grande quiero ser como el maestro Tomás, para enseñar a los niños de mi pueblo. También quiero tener una camioneta para llevar a mi mamá a conocer la ciudad. Y quiero que mi hermanito que va a nacer sea muy inteligente y no tenga miedo de nada. Carmen lee en voz alta bajo la luz de las velas que nunca se apagan. Su voz se quiebra al final. Ya no tendrás miedo de nada, mijo. Ya estás en casa. El viento nocturno lleva sus palabras hacia los cerros zapotecos, donde algunas noches los habitantes más ancianos de San Miguel Yucujiti aseguran escuchar risas de niños que juegan en la plaza,
como si los 18 hubieran encontrado finalmente el camino de regreso. En el silencio de la montaña, solo quedan sus nombres grabados en piedra volcánica y la promesa de que nunca serán olvidados. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que los 18 no mueran 2 veces. Suscríbete para más casos que necesitan ser recordados y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que algún día se hará justicia por los niños de la montaña?